Bienvenidos a su clase de farmacología. Este día vamos a estar hablando sobre los aminoglucósidos y las poliximas. Este tema fue sacado de su libro de texto Capsum, Farmacología Básica, 12ª edición, en el capítulo número 45. Los objetivos que vamos a desarrollar principalmente va a ser conocer la actividad antimicrobiana tanto de los aminoglucósidos como de las poliximas. También vamos a describir los mecanismos de acción, enunciaremos los mecanismos de resistencia de las bacterias. Vamos a conocer la farmacocinética, la vía de administración y las principales dosis de estos grupos de fármacos. Vamos a enumerar las aplicaciones terapéuticas y las reacciones adversas de estos fármacos. Bien, para empezar vamos a hablar sobre generalidades de los fármacos o de los antimicrobianos. Recordemos que son fármacos eficaces en el tratamiento de infecciones a causa de su toxicidad selectiva, lesionan o destruyen un microorganismo invasor sin perjudicar a la célula del huésped. Tenemos que recordar que un antibiótico es cualquier sustancia química producida por microorganismos capaz de eliminar o inhibir el crecimiento bacteriano. Un quimioterapéutico es un compuesto obtenido por la síntesis química con actividad antimicrobiana. Y un agente antimicrobiano es una sustancia química que en bajas concentraciones va a inhibir o va a destruir los microorganismos sin causar daños a nuestro cuerpo. Bien, ¿cómo vamos a seleccionar el tipo de antibiótico? Primero vamos a identificar al microorganismo dependiendo si es gram positivo, gram negativo, si es bacilo, si es espora, etc. Luego tenemos que ver la sensibilidad del fármaco hacia este microorganismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de exámenes de laboratorio. Lo podemos hacer por medio de urocultivo, coprocultivo, hemocultivo, etc. Luego vamos a buscar el lugar de la infección. Este puede ser ya sea infecciones que afecten el tejido conectivo, puede ser infecciones que afecten el tracto urinario, tracto gastrointestinal, incluso pueden ser sistémicos como una sepsis o una meningitis. Vamos a también a ver los factores que están relacionados con el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber factores que pueden aumentar la concentración de nuestros fármacos dentro de nuestro cuerpo. Ejemplo de ellos podemos tener una patología hepática o una patología renal que pueden aumentar la retención de nuestro fármaco y retardar la eliminación de nuestro cuerpo. Tenemos que ver también la seguridad del antimicrobiano y el costo del tratamiento. Recordemos que solo en casos de urgencia podemos recurrir a un tratamiento empírico o provisional. Esto para salvaguardar la vida de nuestro paciente. Bien, recordemos que existen varios tipos de clasificación de antibióticos. Tenemos en cuanto a su origen, espectro de acción, a su estructura química, a la resistencia, de acuerdo a su toxicidad y al mecanismo de acción. Recordemos que vamos a clasificarlos según su origen como biológicos, sintéticos y semisintéticos. Dentro de los biológicos tenemos a los que provienen de las bacterias. Ejemplo de ellos tenemos a las poliximas, tenemos a los actinomicetos, ejemplo de ellos tenemos al clorafenicol, y a los fármacos que provienen de hongos. Ejemplo de ellos, las penicilinas. Dentro de los sintéticos tenemos a los nitrofuranos, a las sulfamidas y a los semisintéticos a las cefalosporinas, que también pueden ser familia o son familias de las penicilinas. Sobre su actividad ante los microorganismos, recordemos que se puede comportar un antibiótico como un bacteriostático o un bactericida. El bacteriostático es aquel que va a inhibir el crecimiento y el bactericida va a matar al microorganismo. Según el mecanismo de acción, lo podemos clasificar como los fármacos que se inhiben a la síntesis de la pared. Ejemplo de ellos tenemos a las penicilinas, vancomicinas, aquellos que van a alterar la función de la membrana de la bacteria. Ejemplo de ellos tenemos a las polimixinas, los inhibidores de la síntesis de proteínas. Tenemos a los aminoglucósidos que van a afectar la síntesis de proteínas específicamente porque se une a la subunidad 30S de los ribosomas. Y luego tenemos a los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos y a los antimetabólicos. Recordemos que hay fármacos
hay bacterias que van a presentar resistencia a estos fármacos. Dentro de los principales factores o mecanismos de resistencia tenemos el bloqueo del transporte del antibiótico hacia el interior de la bacteria. Estas bacterias pueden modificar algunas enzimas, pueden expulsar el fármaco del interior de la bacteria, incluso pueden alterar el sitio de unión de los antibióticos a la bacteria y producir una vía alterna. Bien, vamos a hablar sobre aminoglucósidos. Recordemos que los aminoglucósidos son medicamentos que se van a utilizar de segunda línea. Se llaman aminoglucósidos porque tienen un grupo amino unido a un azúcar. Dentro de la clasificación de los aminoglucósidos tenemos a las streptomyces y los que provienen de la microespora. Dentro de los streptomyces tenemos a la streptomicina, a la neomicina, a la canamicina, tobramicina, paramomicina. Y los que provienen de los micromonoesporas tenemos a la gentamicina y isomicina. Todos estos que se encuentran de color azul son aminoglucósidos de origen natural. Los que están de color naranja son los aminoglucósidos que se han producido de manera sintética. Derivados de la canamicina tenemos a la amicacina y la divicacina. Y derivados de la cisomicina tenemos a la metil o metilmicina. Acá podemos observar otra clasificación de los aminoglucósidos, los derivados de los streptomyces y de los microesporas. Tenemos a los naturales, que ya los habíamos mencionado, y a los sintéticos. Aparte de eso, tenemos el espectro de acción de estos fármacos. Ejemplo de ellos tenemos a la streptomicina, que es un espectro reducido, se administra por vía intramuscular y va a actuar o va a hacer su acción específicamente a los bacilos ácido alcohol resistente, específicamente a los bacilos de la tuberculosis. Como podemos observar, este aminoglucósido tiene un espectro muy reducido de acción. Luego, tenemos todos estos de espectro amplio que van a actuar específicamente sobre bacilos gram negativos aerobios y también pueden actuar sobre cocos negativos. Tenemos que saber y aprendernos los fármacos aminoglucósidos que se administran por vía tópica. Principalmente tenemos a la neomicina, que va a venir en presentaciones tanto ótica y tópica, incluso en cremas, y puede venir unida a la bacitromicina, neomicina y bacitracina. Tenemos también a los fármacos que provienen de la tobramicina. Estos pueden ser ungüento de forma tópica para la aplicación oftalmoscópica en conjuntivitis. También tenemos que aprender que el único fármaco que se puede administrar por vía oral va a ser la paromimicina. Y este fármaco va a ser administrado para el tratamiento de la amibiasis intestinal. Bien, vamos a hablar sobre las propiedades físicas químicas de los aminoglucósidos. Recordemos que tiene un anillo hexosa que va a estar unido a un azúcar por medio de enlaces glucosídicos. Estas tienen la característica de ser hidrosolubles y de ser estables en soluciones alcalinas, porque tienen un pH aproximadamente de 8. O sea que en pHs como el estómago, que es de 3, estos fármacos se pueden inactivar o se pueden hidrolizar. El mecanismo de acción de estos fármacos principalmente van a inhibir la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad ribosomal 30S. Primero tenemos que los aminoglucósidos van a difundir de forma pasiva a través de conductos de porina en la membrana externa o la pared bacteriana. Se van a transportar también de forma activa a través de la membrana celular hacia el citoplasma por procesos que dependen del oxígeno, también por la cadena transportadora de electrones. Van a seguir un gradiente electroquímico que proviene de la energía de dicho proceso y
Dentro de las células van a ir a hacer su efecto dentro de su sitio diana, que en este caso va a ser la subunidad 30S del ribosoma. El mecanismo de acción ya dentro del citoplasma o en el ribosoma principalmente va a interferir en el inicio del complejo de formación de polipéptidos. O sea, va a causar una lectura errónea del ARN mensajero y puede incorporarse aminoácidos incorrectos. Ejemplo de ellos podemos ver que pueden incorporar una valina en vez de una argina, etcétera, o una guanina, y puede causar también desintegración o desegregación de polisomas a monosoma. Acá podemos observar un ARN, una lectura en el ribosoma. Recordemos que si hay bloqueo de la síntesis, una finalización prematura o una incorporación anómala de un aminoácido, estas van a estar generando unas proteínas inmaduras o que no tengan una señal específica. Y recordemos que las bacterias necesitan proteínas para su supervivencia. Los mecanismos de resistencia que presentan estas bacterias contra los aminoglucósidos, primero pueden producir enzimas transferasas que van a inactivar al aminoglucósido. Pueden causar adenilación, acetilación o fosforilación. También pueden alterar la entrada del aminoglucósido a la célula por mutaciones de los transportadores o de los poros y pueden alterar el sitio de unión a la célula, al sitio diana, en este caso a la subunidad 30S, como resultado de una mutación. La farmacocinética de los aminoglucósidos, recordemos que son sustancias con un pH aproximadamente de 8, o sea que son eficaces en un medio alcalino y por lo tanto, si son administrados por vía oral, se van a inactivar. Por lo tanto, tienen o se absorben muy poco en el tubo digestivo, a excepción de la paromicina que se utiliza para el tratamiento de amibiasis. Estos fármacos se pueden absorber de una mejor manera en aplicación intramuscular y por vía intravenosa. Por vía intramuscular tenemos unas concentraciones máximas aproximadamente de 30 a 90 minutos y por vía intravenosa alcanza sus concentraciones máximas en 30 a 60 minutos. La semivida de estos fármacos es aproximadamente de 2 a 3 horas, pero puede aumentar hasta 24 o 48 horas dependiendo de las comorbilidades del paciente. Ejemplo de ellos tenemos a pacientes que tienen enfermedad renal crónica que pueden alterar o se puede retardar la excreción de estos fármacos y por lo tanto pueden mantener concentraciones en el plasma mucho mayores. Estos fármacos, los aminoglucósidos, se pueden distribuir especialmente con facilidad hacia la corteza renal. Se pueden acumular en el túbulo contorneado proximal porque recordemos que a este nivel se reabsorbe el 65% del filtrado glomerular. Se puede acumular también en el líquido extracelular, puede acumularse en la perilinfa, endolinfa y en la placenta. Recordemos que si se acumulan en estos lugares, acá podemos observar los principales efectos adversos. Si se absorben a nivel renal, específicamente en los túbulos contorneados, puede causar una nefrotoxicidad. Si atraviesa el líquido extracelular o se acumula en el líquido extracelular en perilinfa y endolinfa, puede causar ototoxicidad. Y si atraviesa la placenta, puede causar ototoxicidad en el recién nacido o en el feto. Recordemos que por las características de los aminoglucósidos no pueden penetrar fácilmente a las células y tienen dificultad para atravesar el sistema nervioso central y acumularse en el ojo. En la bilis se puede alcanzar a concentraciones aproximadamente del 30% y con el tratamiento prolongado a dosis altas pueden difundir hacia pleura y el líquido sinovial. Estos tienen la característica de que tienen una baja unión a las proteínas y el metabolismo de estos fármacos
se van a excretar por vía renal, no se metabolizan por vía hepática. La eliminación, como ya había mencionado, va a ser por vía renal y estos van a depender directamente de la eliminación de la creatinina o del filtrado. Recordemos que si el filtrado es mayor a 60 milímetros por minuto, tenemos que administrar una sola dosis de estos antibióticos. Ejemplo de ellos tenemos a la gentamicina a dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo o a la micacina de 15 miligramos por kilogramo. Si tenemos una tasa de filtración menor de 60 milímetros por minuto, tenemos que ajustar la dosis. ¿Cómo vamos a ajustar la dosis? Recordemos que estos fármacos se pueden administrar una dosis diaria, ¿verdad? Pero si ya tenemos una tasa de filtración disminuida, podemos alternar los días. Por ejemplo, podemos alternar lunes, miércoles, viernes, domingo, etc. O también podemos disminuir la dosis. Tenemos que también saber algunos términos, como la definición de aniquilación dependiente de la concentración. ¿Qué significa esto? Significa que entre mayor sea la concentración del fármaco en el espacio o en nuestro cuerpo, mayor será el porcentaje de bacterias que éstas se van a eliminar y con mayor velocidad. También los aminoglucósidos tienen la característica de tener un efecto postantibiótico, que posteriormente a la dosis administrada puede persistir un poco más de tiempo en el cual el fármaco puede ejercer su acción. También, junto con los beta-lactámicos y las vancomicinas, pueden hacer sinergia. Recordemos que estos, el beta-lactámico y la vancomicina, pueden inhibir la síntesis de pared bacteriana y, por lo tanto, aumentar la entrada del aminoglucósido al interior de la bacteria. La ventaja de la administración de estos fármacos, recordemos que se pueden administrar una sola vez al día. Esto porque puede ser más sencillo de administrar y porque también el tratamiento es más fácil en los pacientes ambulatorios. Y recordemos que estos pueden tener el efecto postantibiótico y por lo tanto pueden persistir un poco más de tiempo en nuestro sistema. Por eso las dosis son diarias. ¿Cuáles son mis efectos adversos de los aminoglucósidos? Principalmente todos los aminoglucósidos, recordemos que son ototóxicos y nefrotóxicos. Estos a dosis altas o mayores de 5 días. Recordemos que los factores que me pueden afectar los efectos adversos van a ser la edad avanzada, la inmadurez en los niños, puede también afectarme la enfermedad renal crónica, el uso de otros fármacos como los diuréticos de asa o la vancomicina unida a la anfotericina. Recordemos también que estos fármacos no los debemos de administrar en el embarazo porque atraviesan la membrana placentaria y recordemos que los fetos son inmaduros, por lo tanto pueden causar ototoxicidad. La ototoxicidad en los adultos se puede manifestar como cefalea, malestar general, acuéfano, pérdida de la audición, específicamente a audición con frecuencias altas y puede afectar también o puede causar daño vestibular, puede causar mareos, vértigo, ataxia y pérdida del equilibrio. También puede causar nefrotoxicidad, puede causar alteración de las concentraciones, aumento de la creatinina sérica y de disminución de la eliminación de este fármaco. Acá podemos observar los fármacos que son más ototóxicos. Ejemplo de ellos tenemos a la neomicina, canamicina y a la micacina. Tenemos a los que son o los que alteran al vestíbulo, la streptomicina y la gentamicina, y aquellos que van a afectar más al riñón. En este caso sería la gentamicina. Recordemos, he puesto en rojo estos fármacos porque son los fármacos que más utilizamos y los que se administran por vía endovenosa. ¿Qué pasa si yo aplico estos fármacos de manera rápida por vía endovenosa? Me pueden causar otra alteración, me pueden causar un bloqueo neuromuscular y me puede causar una parálisis respiratoria. Recordemos que los aminoglucósidos pueden bloquear también los canales de calcio en las terminaciones de
terminaciones nerviosas y por lo tanto, si bloquea los canales de calcio, no pueden secretar el neurotransmisor y por lo tanto puede causar una parálisis. El espectro de los aminoglucósidos principalmente van a ser sobre bacilos gram negativos o aquellas bacterias que afecten el tracto urinario, tracto gastrointestinal. Ejemplo de ellos tenemos a la E. coli, a la Klebsiella, Pseudomonas, incluso tenemos a el Staphylococcus aureus. También podemos observar que es activa contra micobacterias, específicamente contra bacilos ácidos alcohol resistentes. El fármaco que vamos a utilizar es la streptomicina. Bien, acá tenemos un resumen de los aminoglucósidos. Podemos observar a la gentamicina, que tiene como mecanismo de acción inhibición de la subunidad 30S de los ribosomas. Causa un efecto bactericida, principalmente bactericida, contra los microorganismos y la podemos utilizar en casos de sepsis, en casos de endocarditis por enterococos, estreptococos, estafilococos y como podemos observar acá, la principal vía de eliminación va a ser la vía renal. Efectos adversos puede ser renal y auditiva. Recordemos que la toxicidad renal es reversible y puede haber una afectación a dosis altas a nivel del oído que puede ser irreversible. Bien, ahora vamos a hablar de las polimixinas. Las polimixinas provienen de una bacteria, la Paenibacillus polimixa. Estas, en presencia de calcio, van a reducir su actividad antimicrobiana y recordemos que las poliximas, su principal sitio de acción va a ser la membrana plasmática. Tenemos 5 tipos de polimixinas, desde la A hasta la E, pero las que se utilizan en clínica solo van a ser la polimixina tipo B y la colistina o la polimixina E. Estas van a ser casi idénticas y solo van a diferir en un aminoácido en la posición número 6. El mecanismo de acción de las polimixinas son bacteriostáticos y pueden ser bactericidas. Recordemos que el espectro de estos fármacos van a ser gram negativos, pueden causar lisis al modificar la permeabilidad de la membrana o de la pared y estas pueden interactuar con los fosfolípidos y romper las estructuras de las membranas celulares. La resistencia no hay mucha resistencia a estos fármacos, pero se ha corroborado que hay aparición de resistencia durante el tratamiento. El espectro, como ya lo había mencionado, van a ser específicamente bacterias gram negativas. Ejemplo de ellas tenemos a las pseudomonas, a la E. coli, a las bacterias que afectan al tracto gastrointestinal, al tracto urinario. Incluso podemos observar que pueden actuar sobre la Acinetobacter baumannii. La vía de administración, tenemos la presentación oral, que es el sulfato de colistina. Esta la podemos utilizar para prevenir infecciones del tracto gastrointestinal y también la podemos utilizar por vía tópica en forma de gotas. Tenemos la presentación intravenosa o intramuscular, que es la colistimetato sódico, y también tenemos la presentación nebulizada, que es útil para la fibrosis quística. Estas polimixinas se pueden utilizar también como terapia combinada con carbapenemes y la rifampicina. Las polimixinas se pueden distribuir ampliamente en los tejidos, pero también como los aminoglucósidos tienen escasa penetración al sistema nervioso central, también al líquido pleural. Su principal eliminación va a ser por vía renal y las complicaciones que vamos a tener con estos fármacos van a ser nefrotoxicidad y neurotoxicidad, que se puede manifestar en los pacientes como una parestesia, debilidad muscular, vértigo, alucinaciones, incluso convulsiones. Bien, esta clase fue sacada de su libro de texto Katsum, 12ª edición, capítulo número 45.
Muchas gracias.